Perfecto. Entonces, como les decía Mariana, mi nombre es Marlon Ceballos, yo soy Adobe Community Professional y básicamente trabajo haciendo consultoría y capacitación en diferentes aplicaciones de Adobe. Si quieren estar en contacto conmigo, estas son las redes sociales, la página de Facebook, la cuenta de Twitter. Y hoy vamos a estar hablando específicamente de Animate. Sin embargo, tengan en cuenta que ya en otros webinars pasados hemos estado hablando sobre conceptos básicos de Animate. Por ese motivo hoy no voy a estar hablando del tema de animación, de interpolaciones, etcétera, ni de la interfaz. Bien, entonces ya tengo abierta la aplicación Adobe Animate. Para los que estaban preguntando, siempre vamos a tener la última versión porque con Creative Cloud, pues esa es una de las ventajas de hecho, que siempre se está actualizando. Entonces, a menos que estemos desconectados por 6 meses de internet, que eso actualmente es imposible que pase, siempre vamos a tener la última versión. Actualmente dentro de Animate, nosotros podemos crear diferentes tipos de documentos, a diferencia de lo que teníamos en la aplicación hace varias versiones. Por ejemplo, cuando estábamos trabajando con Flash, entre otras cosas, para los que no saben, recuerden que Animate es básicamente Flash con otro nombre. Entonces, cuando trabajábamos con Flash en versiones anteriores de Flash, nosotros básicamente podíamos trabajar con un solo documento, que era un documento basado en un formato que se llama SWF. Eso es un documento propietario de Adobe. Actualmente, Adobe Animate ha pasado por una serie de etapas y de procesos de actualización. Entonces, sigue siendo la misma aplicación. Si ustedes ven la interfaz, es exactamente lo mismo que Flash. La única diferencia pues es que en vez de donde dice Animate antes decía Flash, pero fundamentalmente o en el centro de todo lo que nosotros estamos haciendo ha habido un cambio muy importante, y es que lo que estamos generando ya no es un formato que es propietario de Adobe, sino que ya son estándares. En este caso estamos trabajando con HTML. Entonces, cuando vamos a crear nuestro nuevo documento dentro de Adobe actualmente, observen que tenemos estas opciones. Primero, la primera opción o la opción recomendada se llama HTML5 Canvas. Canvas es una etiqueta HTML que simplemente define un espacio dentro del documento HTML para que nosotros podamos dibujar dentro de ese documento. Aparte de dibujar, también se puede animar y se pueden hacer otras tareas. Pero el concepto básico es eso. Canvas es simplemente un espacio donde nosotros podemos crear contenido. Lo interesante del contenido que vamos a crear con esta etiqueta o dentro de esta etiqueta Canvas es que ese contenido no requiere ningún tipo de plugin para ser reproducido. Entonces, esa es una diferencia importante con el contenido anterior SWF, y es que ese contenido SWF sí necesitaba un plugin para poder ser reproducido. Hace muchos años eso era una idea fantástica porque permitía que ese contenido se pudiera reproducir en cualquier tipo de pantalla, en cualquier tipo de dispositivo. Pero actualmente no lo es tanto, porque una de las tendencias en HTML5 es que el navegador que nosotros estemos usando sea capaz de reproducir el contenido sin necesidad de ningún tipo de plugin adicional. Entonces, eso es básicamente HTML5 Canvas. Es una etiqueta dentro de la cual nosotros dibujamos. Ahora, ¿cómo dibujamos dentro de esa etiqueta HTML5 Canvas? Con código de JavaScript. No los quiero asustar desde ahora. Como diseñadores hay algunas personas que no nos gusta mucho la parte del código, pero siempre insisto yo en mis charlas en que actualmente el diseñador de hoy, el diseñador del 2018, debe ser capaz por lo menos de entender los conceptos básicos de código, porque son necesarios casi que para cualquier tipo de proceso gráfico. Nosotros necesitamos código, por ejemplo, para hacer libros digitales. Cuando hacemos un EPUB, por ejemplo, estamos haciendo realmente un libro en un formato web comprimido en un archivo con extensión .epub. Y específicamente hablando de Animate, cuando estamos trabajando con Animate, a menos que necesitemos cosas muy sencillas, nosotros por supuesto podríamos prescindir del código, pero cuando empezamos a necesitar elementos más complejos para crear dentro de Animate, vamos a necesitar tener algún tipo de contacto con ese código. Puede ser a nivel muy básico o a nivel muy complejo, dependiendo también de la complejidad del elemento gráfico o de la animación que nosotros estemos creando. Yo siempre insisto en este tema. Animate básicamente tiene dos caras o dos mundos. Una parte corresponde a la parte de la animación, que nosotros la podemos hacer con la línea de tiempo y las diferentes herramientas gráficas. Y la otra parte corresponde a la parte de código, que es la que permite generar interactividad. Es muy difícil, es posible generar interactividad sin necesidad de escribir manualmente el código,
pero lo hacemos de forma bastante básica. Cuando necesitamos elementos medianamente complejos, recuerden, siempre vamos a necesitar acceder o trabajar con código. Y finalmente esa combinación de las herramientas gráficas con el código, en este caso con Adobe Animate y JavaScript, pues básicamente va a empoderar al diseñador. De hecho, ese era un Minion regular, pero después de que aprendió a utilizar JavaScript en Animate, como se pueden dar cuenta, se convirtió en un Super Minion. Lo sé, hablo muchas bobadas de vez en cuando, pero vamos a continuar entonces dentro de Animate. El segundo formato posible con el cual nosotros podemos trabajar actualmente dentro de Animate se llama WebGL. Ustedes ven que entre paréntesis hay un texto que dice Preview. WebGL es una tecnología que permite renderizar dentro de los navegadores contenido, especialmente está orientado para contenido 3D. Entonces está muy orientado para el desarrollo de juegos de 3D. Sin embargo, ese texto que dice Preview está indicando que actualmente no es una tecnología finalizada, por lo menos de la manera como se ha implementado dentro de Animate. Y posteriormente podemos trabajar con otras tecnologías que ya venían en versiones anteriores de Animate y de Flash. ActionScript 3, cada vez es menos usado, pero todavía se usa. Y una tecnología muy interesante que se llama Air, que se basa también en ActionScript 3, pero que permite que nosotros generemos aplicaciones nativas para diferentes sistemas operativos. Entonces, con una sola aplicación que nosotros realicemos en ActionScript 3, mediante esta tecnología nosotros podemos crear una aplicación para Windows, para Mac, para iOS, para Android, etc. Actualmente, si estamos hablando en términos de animación, para crear animaciones y elementos interactivos, el formato recomendado y probablemente el formato con el cual más estemos trabajando es HTML5 Canvas. Por ese motivo, es el primer formato que aparece en esta lista. ¿Ok? Voy a empezar entonces de una vez arrancando. Como les decía, no voy a hablar, no sé, de conceptos como importación de elementos o animar elementos con las diferentes opciones de interpolación. Vamos a empezar a trabajar de una vez con código. Entonces, así vayamos a trabajar con código, vayamos a trabajar con herramientas gráficas, el formato con el cual vamos a estar trabajando es HTML5 Canvas. Selecciono entonces esta opción y me abre tengo esta interfaz, es la misma interfaz como les decía anteriormente de Flash. Y dentro del panel de la línea de tiempo o el timeline, nosotros vamos a encontrar, como en todas las aplicaciones que trabajan con capas, vamos a encontrar una capa por defecto. En esta capa normalmente vamos a colocar los elementos gráficos. Es decir, si vamos a crear un rectángulo, un círculo, etcétera, lo vamos a crear en esta capa. Y el código, generalmente, yo recomiendo que se cree en una capa totalmente independiente. De hecho, esta capa yo la llamo Actions, de acciones o de código. No es obligatorio, pero es una recomendación. Escribir el código en una capa totalmente independiente, porque esto facilita la organización de los elementos y de hecho evita algunos posibles problemas que pueda yo tener posteriormente. Adicionalmente, esta capa yo la bloqueo y el motivo por el cual yo bloqueo esta capa es para que no vaya por error a crear elementos gráficos dentro de esta capa. Entonces, aunque una capa en Animate esté bloqueada, yo puedo crear código dentro de esa capa aunque no pueda crear elementos gráficos. Voy a abrir ahora un panel que se llama el panel Actions o el panel de acciones, que es el panel donde nosotros vamos a guardar, a escribir y almacenar pues el código con el cual vamos a trabajar. Generalmente este panel tiene en la parte izquierda esta ventana que estoy mostrando actualmente. Esa ventana me permite identificar las diferentes ubicaciones donde vamos a escribir el código. Yo no la utilizo, entonces por ese motivo lo que hago es ocultar esa parte para tener más espacio y poder trabajar dentro de esta ventana de código. Entonces voy a explicar dos conceptos básicos para empezar para empezar a mostrarles ejemplos prácticos. El primer concepto que les quiero mostrar es un concepto que se llama variables. Las variables son los espacios donde guardamos o almacenamos información. Para crear una variable existe una forma de escritura. Esa forma de escritura es lo que se denomina dentro de un lenguaje de programación la sintaxis. La sintaxis es la forma como se escribe dependiendo del lenguaje de programación con el cual nosotros estamos trabajando. Es como cuando le están enseñando a un niño en primaria cómo se estructura correctamente una frase. Entonces el sujeto, el predicado, el orden de esos elementos, etcétera, eso es la sintaxis en el caso de cuando estamos aprendiendo un lenguaje. La sintaxis dentro de un lenguaje de programación es mucho más estricta. Me explico.
Si estamos aprendiendo un lenguaje de inglés, por ejemplo, y de pronto invertimos el orden de uno de estos elementos que generan la estructura de una frase, es probable que la otra persona nos entienda. Pero cuando estamos escribiendo código, si nosotros omitimos cualquier parte de esa estructura o de esa sintaxis, lo más probable es que sencillamente no funcione lo que nosotros estamos tratando de crear. Entonces, la sintaxis para generar un espacio, para almacenar contenido dentro de una variable es esta. La palabra clave var, que está indicando que voy a crear una variable. De hecho, voy a ampliar el tamaño de este código para que ustedes puedan visualizarlo de forma más clara. Perfecto, entonces la palabra clave var, el nombre que le vamos a dar a esa variable, voy a darle como nombre a la variable valor y la asignación. Vamos a darle un valor de 100. Entonces, esto está indicando que voy a definir una variable, este es el nombre de la variable que estoy creando y este es el valor que le estoy asignando a esa variable. Todas las sentencias o todas estas estructuras las vamos a finalizar siempre con este punto y coma. Ese punto y coma es como cuando estamos escribiendo un párrafo y escribimos el punto final para decirle al lector que lo que sigue es otro párrafo con otra idea totalmente diferente. Esto también, este punto y coma le está diciendo entonces a Animate que esto corresponde a una sola estructura, una sola instrucción o una sola sentencia. Si nosotros obviamos este punto y coma, entonces posteriormente, si generamos otro código, eso me va a generar también inconvenientes o errores dentro del mismo. Listo, ya hemos entonces definido esta variable. Esto es básicamente como si preparáramos una caja y dentro de esa caja almacenáramos algo, que en este caso es este valor. Esa variable, o nosotros almacenamos información en las variables para posteriormente reutilizarlas. Vamos a hacer un pequeño test con una función que se llama alert. Ahora les explico qué es una función. Y dentro de estos paréntesis vamos a escribir el nombre de la variable. Ahora voy a hacer un test. Si ustedes han trabajado con versiones anteriores de Animate o versiones anteriores de Flash, siempre la forma como se hace el test es igual, comando Enter o Control Enter si estamos trabajando en Windows. La diferencia es que cuando estamos trabajando con documentos de tipo SWF o de tipo ActionScript, cuando hacemos un test se abre una ventana del plugin del Flash Player para mostrarme el resultado de lo que estoy haciendo. En este caso, como este es un documento de tipo HTML5 Canvas, cuando genero un test me va a abrir el navegador. Entonces, comando Enter o Control Enter, se abre el navegador que tengo por defecto y aquí tenemos el resultado de la variable. Me está mostrando entonces el valor que es 100. Voy a volver a Animate. Si se están preguntando ahorita, ¿qué carajos tiene que ver eso que está escribiendo Marlon ahí con la animación que nosotros estamos haciendo en Animate? Solamente les pido unos 8 minutos más para explicarles otros dos conceptos y ya van a ver cómo vamos a enlazar esos conceptos con las herramientas gráficas de Animate. Bien, entonces aquí ya almacenamos ya creamos una variable, le asignamos un valor y verificamos que tuviera ese valor correctamente. De hecho, eso que acabamos de hacer sirve para verificar si nosotros tenemos algún tipo de error. Ahora más adelante les muestro cómo se hace esa verificación. Ahora les voy a mostrar una estructura que vamos a estar utilizando de forma muy repetitiva cuando estamos generando código, que se llama una función. Entonces, así como tenemos esta sintaxis o la forma correcta para crear una variable, también tenemos una sintaxis específica para crear una función. ¿Qué es una función? Resulta que nosotros permanentemente vamos a estar necesitando almacenar varias tareas y ejecutar esas tareas en varios momentos y ejecutarlas a la vez. Entonces, lo que hacemos es tomar todas esas tareas y guardarlas bajo un mismo nombre para posteriormente reutilizarlas. ¿Cuáles pueden ser esas tareas? Puede ser mover un elemento, desplazar un elemento, eliminar un elemento, etc. Entonces, rápidamente voy a crear una función, la palabra clave, así como teníamos arriba una palabra clave var de variable, aquí tenemos una palabra clave que se llama function, que está permitiendo definir una función, y vamos a colocarle como nombre operación. Abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves, y si se preguntan por qué los paréntesis, por qué las llaves, sencillo, porque esa es la estructura que está definida, o esa es la sintaxis que está definida para poder crear una función. Vamos a hacer una operación matemática rápida aquí. Entonces vamos a decir que voy a definir una variable que se llame valor 1 y vamos a asignarle un valor de 100 nuevamente, otro que se llame valor 2 y vamos a asignarle un valor de 5 y vamos a hacer aquí la operación matemática. Vamos a decir aquí que valor 1 lo vamos a dividir
Podemos hacer sumas, restas, multiplicación, todas las operaciones matemáticas. Valor 1 lo vamos a dividir, vamos a multiplicarlo por 5. Y luego quiero mostrar el resultado. Vamos a hacer un alert. Y vamos a mostrar, perdón, aquí hicimos la multiplicación, pero resulta que tenemos que meter este resultado en otra variable probablemente. Entonces vamos a escribir acá variable res igual a esta multiplicación. Entonces miren lo que estamos haciendo. Definimos una variable, le estamos dando el nombre a la variable y estamos asignándole un valor a esa variable. Lo mismo estamos haciendo acá. Y lo mismo estamos haciendo acá con la única diferencia de que el valor que le estamos asignando a la variable, ahí cometí una locura. Bueno, en realidad no, también se hubiera podido hacer la operación ahí sin problema. Pero no tenía sentido entonces definir esta variable. Entonces, vamos a multiplicar valor 1 por valor 2 y el resultado de esa multiplicación se va a guardar o almacenar dentro de esta variable. De manera que lo que quiero mostrar posteriormente en el mensaje es res. Ahora voy a hacer un test. Es interesante estar haciendo, es importante de hecho más bien, estar haciendo un test lo más frecuentemente posible, porque si nos emocionamos escribiendo código, posteriormente, cuando vamos a hacer el test, podríamos encontrarnos con 10, 20 errores, y es mucho más fácil estar corrigiendo errores independientes e individuales que estar corrigiendo una serie de errores que va a ser más complicado de identificar y de solucionar. Entonces voy a hacer un test nuevamente con comando Enter o Control Enter. Me muestra este mensaje sencillamente porque yo dejé acá arriba este alert. Entonces voy a hacer algo que se llama comentar el código, que es colocar un doble slash y ya. Ahora voy a repetir el proceso y no me está mostrando nada. No me está mostrando nada porque cuando nosotros creamos una función, esa función no se ejecuta automáticamente. Cuando se ejecuta la función, se ejecutan todas las tareas que están dentro de esta parte que se llama el cuerpo de la función. Pero para que se ejecute esa función, nosotros tenemos que hacer una tarea que se llama el llamado de la función. Y llamar a una función es muy sencillo. Nombre de la función, abro y cierro paréntesis, termino como siempre con punto y coma. Vamos a hacer un test, comando Enter o Control Enter. Y aquí tenemos el resultado entonces. Me está mostrando que está correctamente, que está funcionando correctamente pues esta función. Bien. Estos son los dos conceptos como más básicos y más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Voy entonces a mostrarles otro ejemplo donde vamos a enlazar ahora sí ese código con elementos gráficos. Pero antes, quiero mostrarles también algo y es lo siguiente. Cuando nosotros estamos aprendiendo un lenguaje de programación, cualquier tipo de lenguaje de programación, incluso lenguajes que no sean de programación como HTML o CSS, es importante aprender a buscar en las referencias las referencias del lenguaje que existen normalmente en Internet. Por ejemplo, si nosotros queremos aprender HTML, pues por supuesto que nosotros tomamos un curso, etcétera, como sea. Pero en un curso es imposible que en un curso ustedes le enseñen absolutamente todos los componentes de un lenguaje de programación. Les doy un ejemplo. El curso avanzado de Animate que yo dicto, normalmente es de 20 horas el de JavaScript, pero yo he dictado cursos solo de JavaScript como de 50, de 60 horas. Y aún así estamos mostrando solamente una pequeña parte del lenguaje. Entonces siempre tenemos que ser capaces de buscar nosotros mismos la referencia del lenguaje para que posteriormente, cuando ya tengamos los conceptos básicos, seamos capaces de avanzar. Entonces, por ejemplo, queremos aprender más de JavaScript. Entonces yo lo que hago es que pues busco dentro de Google JavaScript Reference o referencia de JavaScript. Y aquí tenemos los resultados. Principalmente aparecen dos resultados. El primer resultado es un resultado de una página que me gusta mucho que se llama W3 Schools. Es muy pedagógica, es decir, la organización de los conceptos me gustan mucho porque es fácil de entender. Pero hay muchos programadores que no les gusta porque cuando cambian ciertas características del lenguaje no lo actualizan rápidamente, se pueden demorar un poco más en actualizar. Para conceptos básicos de JavaScript eso no es tan complicado. De todas maneras también existe esta referencia, es una referencia que probablemente es mucho mejor y es una referencia que han mejorado muchísimo. Vamos a mirar qué es esto. Entonces voy a abrir esto dentro del navegador en otra pestaña y acá tenemos la sección de JavaScript y entonces me está diciendo los diferentes temas que tenemos para aprender pues de JavaScript. Entonces JavaScript básico, por ejemplo, de hecho algunas secciones están traducidas. Entonces me muestra qué es JavaScript, me muestra cómo se puede utilizar JavaScript dentro de un sitio web, es decir, utilizando un editor de código.
aquí hay un hola mundo básico, y así sucesivamente tenemos toda la descripción de cómo se utiliza el lenguaje para cuando nosotros tengamos dudas. Y adicionalmente, si necesitamos conceptos más avanzados, pues aquí, de hecho, digamos, los temas que están incluidos dentro de esta referencia son mucho más extensos. Ahora, JavaScript es un lenguaje que actualmente es muy extenso. Entonces, otro tema que tienen que tener en cuenta con JavaScript, no es un lenguaje que fue desarrollado pensando en Animate. Entonces, nosotros podemos hacer muchas cosas con JavaScript, pero algunas operaciones pueden volverse muy extensas o muy complejas para escribirlas con código de JavaScript. Para esos casos existen algo que se llaman las librerías. Las librerías simplemente son código que otra persona ya ha desarrollado, código que otra persona ya escribió y guarda esas funciones. Por ejemplo, suponga que escribí una función para hacer una animación muy complicada y la guardé con un nombre. Entonces yo puedo guardar una serie de funciones dentro de una librería y publicar esa librería de forma gratuita, bueno, o de pago. Posteriormente, si nosotros necesitamos realizar esa misma tarea, esa animación súper compleja, ya no tiene mucho sentido volver a escribir todo este código, sino que lo que hacemos es reutilizar esas librerías o esas bibliotecas de código. Entonces, hay una librería que fue desarrollada justamente pensando en el tipo de trabajo que nosotros hacemos dentro de Animate. Esa librería se llama Create.js, de hecho es un conjunto de librerías, y si nosotros entramos a la página createjs.com, aquí nos vamos a encontrar entonces con el conjunto de librerías, entre otras cosas, que está compuesto por esta librería básica que se llama Easel.js, esta librería de animación que se llama Twin.js, esta para trabajar con sonido que se llama Sound.js, para trabajar precargas, Preload.js, y aquí tenemos la documentación entonces de esas librerías. Ahora que empiece a trabajar con la librería, les voy a mostrar cuál es el resultado entonces de eso, cuál es la ventaja. Pero básicamente la ventaja de trabajar con librerías es que vamos a poder trabajar, perdón, es que vamos a poder trabajar con el lenguaje de JavaScript, pero de una forma mucho más sencilla, mucho más rápida, y va a ser más rápido además aprender a utilizar el lenguaje. Entonces, como les estoy diciendo desde hace rato, vamos a hacer un pequeño ejemplo, pero ya de una forma un poco más práctica, enlazando tanto la parte de código como la parte de elementos gráficos. Entonces voy a crear un nuevo documento, también ese documento va a ser HTML5 Canvas. Todos los documentos que voy a estar creando en esta charla van a ser de tipo HTML5 Canvas. Aquí tenemos nuestro documento, voy a tomar la herramienta rectángulo, voy a presionar la tecla Option o la tecla Alt y voy a crear un rectángulo de color negro sin contorno de 50 por 50 píxeles. Cuando nosotros tenemos este tipo de elementos, de hecho si tenemos dudas de qué tipo de elemento es este, simplemente lo seleccionamos y abrimos un panel que ustedes ya conocen que se llama el panel Properties o Propiedades y me está indicando que este elemento es de tipo Shape, es decir, es una forma vectorial básica. Nosotros no podemos acceder mediante código a formas vectoriales básicas. Yo necesito convertir este elemento en un elemento de tipo símbolo. Entonces hago un clic derecho, selecciono el comando en este menú contextual, el comando Convert to Symbol o Convertir a símbolo. Me abre esta ventana que si ustedes han trabajado con Flash o Animate, ya conocen esta ventana seguramente de sobra. Y como nombre le voy a colocar cuadro. Yo cuando doy el nombre de los símbolos siempre empiezo con la primera letra en mayúscula. El punto de registro yo siempre lo utilizo en la mitad. Me parece que es más fácil alinear elementos de esa manera. Hago clic en OK y aquí tenemos ya nuestro cuadro de tipo Movie Clip. De hecho, no lo mostré, pero cuando nosotros vamos a crear, voy a deshacer de hecho y voy a repetir el proceso, convertir a símbolo. Cuando nosotros vamos a convertir a símbolo un elemento, existen tres opciones. La opción de Movie Clip, la opción de botón y la opción de gráfico. Yo puedo utilizar cualquiera de estas dos opciones porque yo puedo acceder mediante código tanto a un Movie Clip o a un botón, pero no puedo acceder mediante código a un gráfico. Entonces, si sé que un elemento lo voy a tratar de acceder mediante código, ¿para qué lo accedo? Para hacer modificaciones, para eliminarlo, para cambiarle características, etc. Si eso es lo que quiero hacer, no puedo utilizar gráficos. Yo soy muy fan de los Movie Clips. Aun cuando yo vaya a crear un botón, esos botones en realidad yo los convierto a Movie Clips, pero se pueden utilizar cualquiera de los dos tipos de símbolo. Entonces nuevamente el nombre de este símbolo es cuadro. Como ya saben, entonces dentro del panel Library o el panel Biblioteca ya tenemos entonces aquí el símbolo que yo acabo de crear. Y después de crear ese símbolo,
La siguiente tarea que necesitamos obligatoriamente es darle un nombre de instancia. Si no tenemos nombre de instancia, tampoco podemos acceder mediante código a un elemento. Entonces voy a colocarle como nombre de instancia cuadro, pero en este caso cuadro lo voy a escribir totalmente en minúscula. Esto es porque el nombre de instancia es muy similar al nombre de una variable y una de las recomendaciones con los nombres de variables es que sean todos sus caracteres sean en minúscula. A propósito, aquí yo no puedo utilizar, por ejemplo, yo no puedo colocar como nombre de instancia un nombre que empiece con un número. Esos son simplemente indicaciones de la forma como nosotros podemos crear pues, esos nombres de instancia. Pero igual, exceptuando ese tipo de normas, puedo escribir cualquier tipo de nombre. Sin embargo, estos nombres deben ser lo más corto, pero lo más descriptivos posibles. Listo, ya tenemos entonces este elemento. Ahora voy a crear una nueva capa. Recuerden que yo estaba recomendando desde el inicio que creemos una nueva capa solamente para el código. Elementos gráficos en esta capa y la capa de código siempre en la parte superior. Yo la llamo Actions porque hay una característica de Animate que se llama snippets de código o fragmentos de código que permite generar código de forma automática. Entonces, si vamos a utilizar, si en algún momento utilizamos esos fragmentos de código, esos fragmentos siempre crean automáticamente una capa que se llama Actions y de esa manera, cuando yo creo mi capa Actions y por algún motivo utilizo fragmentos de código, esos fragmentos de código automáticamente se guardan en esta capa y no termino con una capa duplicada. Bien, ahora teniendo activa esta capa Actions o acciones, vamos a abrir el panel de Actions y vamos a empezar a transformar ese elemento mediante código. Por ejemplo, ¿qué modificaciones podemos hacer? Bueno, podríamos cambiar la posición de un elemento, cambiar la rotación de un elemento, cambiar la visibilidad de un elemento, etc. Seguramente ustedes se estarán preguntando por qué yo tendría que cambiar la posición de un elemento con código cuando yo simplemente con la herramienta de selección hago esto. Eso es porque cuando yo hago este desplazamiento y ejecuto este elemento dentro del navegador, por ejemplo, pues lo que estoy viendo es la última modificación y aquí no hay ningún tipo de interacción del usuario. Entonces, cuando nosotros tenemos una animación, la animación es bonita porque los elementos se están moviendo, desplazándose, etc. Eso es un elemento dinámico, pero la siguiente etapa de lo que nosotros deberíamos de crear dentro de Animate es interactividad, que el usuario pueda interactuar con esos elementos visuales que le estamos presentando. Es decir, por ejemplo, que exista un botón y que el usuario pueda hacer entonces que por lo menos se detenga la animación o que pueda arrastrar un elemento, hacer un drag and drop, etc. Eso es interactividad y eso obligatoriamente requiere el uso de código. Entonces, por ese motivo es que en algún momento, como les decía anteriormente, vamos a necesitar justamente trabajar con código. Entonces, lo primero que voy a hacer es a modificar las propiedades de ese elemento que yo tengo ahí dentro del escenario, dentro del stage. Recuerden que ese elemento ya tiene un nombre de instancia y recuerden que el nombre de instancia de este elemento es cuadro. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a modificar las características o propiedades de un elemento? Lo primero que tenemos que indicar es el nombre del elemento. Ya sabemos que ese elemento se llama cuadro. Punto, ese punto siempre es un enlace con lo que sigue de ahí en adelante y lo que sigue es la propiedad que yo quiero modificar. Vamos a modificar, por ejemplo, la propiedad X que corresponde a la propiedad de posición. Vamos a colocarle el igual. Siempre que ustedes vean un igual, lo que está a la derecha se le va a asignar a lo que se encuentra a la izquierda. Y vamos a darle el valor de 0. Finalizamos como siempre con punto y coma. Y vamos a hacer un test. Comando Enter o Control Enter. Observen que yo esperaba que este elemento se ubicara dentro de la posición 0 de Animate, que de hecho la posición 0 siempre es por defecto el punto superior izquierdo o el borde superior izquierdo del stage o del escenario. Esto quiere decir que no funcionó lo que yo estoy tratando de hacer. Entonces, dentro del navegador o dentro de los navegadores existe algo que se llama la consola de JavaScript. En esa consola nosotros podemos ver los posibles errores que existan y es muy importante poder tener acceso a esa consola porque si no, no vamos a saber cuáles son los errores. Casi todos los navegadores actuales tienen una consola. Actualmente estoy trabajando en el navegador Chrome, entonces bajo el menú View o Ver, Developer o Desarrollador, aquí tenemos un comando que se llama JavaScript Console o consola de JavaScript. El atajo de teclado es Comando Option J o Control Alt J si estamos trabajando en Windows. Voy a seleccionar y aquí tenemos la consola. Y mira entonces que tenemos un mensaje que me está diciendo, cuadro no está definido.
Ese error ya me da a mí por lo menos una idea de qué es lo que anda mal, qué fue lo que hice mal. Entonces, cuando me dicen que algo no está definido, puede ser, la mayoría de las veces pasa, que por ejemplo yo escribí cuadro con mayúscula o escribí cuadro con K y luego acá en el código yo estoy tratando de acceder a cuadro con minúscula o a cuadro con C. Eso generalmente es lo que pasa cuando aparece ese error que dice que algo no está definido o sencillamente porque no lo hemos definido, o sea, no le hemos dado por ejemplo el nombre de instancia. En este caso, sin embargo, no pasa esto. O sea, ese no es el motivo en este caso del error. Si alguno de ustedes trabajó con JavaScript, perdón, con ActionScript, en ActionScript esto funcionaba correctamente. Pero cuando estamos trabajando con JavaScript, nosotros tenemos que indicar específicamente la ubicación del elemento que nosotros queremos acceder. Entonces, ¿dónde se encuentra cuadro? Cuadro se encuentra en la misma línea de tiempo donde estoy escribiendo el código. Estoy en la línea de tiempo principal y en esta misma línea de tiempo es donde se encuentra cuadro. Entonces, aquí voy a escribir lo siguiente antes de cuadro. This, que es la ubicación. Recuerden, ese this le está diciendo a Animate, ese cuadro que quiero acceder está ubicado en la misma línea de código donde se encuentra justamente el cuadro. Entonces, lo que estoy haciendo en esta línea de código es asignándole el valor de 0 a la propiedad X del elemento cuadro que se encuentra en la misma línea de tiempo donde estoy escribiendo este código. Voy entonces a hacer un test con comando Enter o Control Enter y observen que funcionó correctamente. ¿Por qué está alineado de esta manera el cuadro? Porque el punto de registro de ese símbolo es el centro. Entonces estamos viendo solamente la mitad del cuadro porque la otra mitad está por fuera de la ventana del navegador porque el punto de registro está en la mitad. De manera que nosotros podríamos hacer también esto. Voy a copiar para que me rinda un poquito. Voy a pegar y voy a decirle que tanto X como Y tengan el mismo valor de 0. Entonces el cuadro ahora se va a encontrar en el borde superior izquierdo del navegador porque es la posición 00 respecto al centro del cuadro y actualmente de hecho estamos viendo solamente un cuarto de ese cuadro. Claro, yo puedo colocar cualquier posición que yo necesite. Por ejemplo, este documento tiene 550 por 400. Entonces puedo hacerlo, si quiero centrar por ejemplo este cuadro, 550 dividido 2, 400 dividido 2. Es decir, ubique ese cuadro en la mitad en sentido horizontal y en la mitad en sentido vertical. Comando Enter o Control Enter y aquí tenemos el elemento en la mitad. Pues no estamos viendo específicamente el stage, podríamos cambiarle de color, no lo voy a hacer por ahora, pero este elemento se encuentra actualmente en la mitad. Vamos por ejemplo a cambiar el valor de rotación, entonces this.cuadro. Miren que algo interesante es que la sintaxis empieza a volver repetitiva. Entonces, cuando ustedes ya aprenden la sintaxis básica del lenguaje, seguir haciendo transformaciones de los elementos, por ejemplo en este caso, es muy sencillo porque lo único que cambia es la propiedad del elemento. Entonces, por ejemplo, rotation es igual a 45. Vamos a rotar 45 grados este elemento, vamos a hacer un test y aquí tenemos ese elemento ya rotado. Y así sucesivamente yo puedo hacer entonces otras modificaciones. Vamos a hacer una última modificación, por ejemplo, de alfa, no, de visibilidad, por ejemplo. Cuadro.visible. Por defecto, la visibilidad de un elemento es true, es verdadera, entonces aquí le voy a colocar que es false. Entonces miren que el elemento no está visible, es decir, es una forma de ocultar elementos. Listo. Entonces, esta es la forma con la cual nosotros transformamos propiedades de los elementos dentro de Animate. Vamos a hacer entonces algo un poco más interactivo. Voy a abrir un documento que se llama propiedades, no este documento. Este es un documento muy sencillo. Este documento tiene un botón en la parte inferior y tiene un cuadro en la parte superior. Si yo selecciono este elemento y voy al panel Properties o Propiedades, este elemento también se llama cuadro, también es un movie clip. Y este elemento que tengo en la parte inferior es un botón, pero es un símbolo de tipo movie clip y se llama botón. O sea, supremamente fácil los nombres de instancia. Botón el elemento inferior y cuadro el elemento superior. Voy entonces a hacer que se modifiquen propiedades de este elemento, pero cuando nosotros hagamos clic en este botón, eso ya es interactividad, porque incluso lo último que nosotros hicimos, que es esto, pues no es interactivo. Recuerden, estamos mostrando el último estado del elemento, pero como les estaba diciendo anteriormente, pues lo más interesante es que el usuario pueda interactuar porque hay más engagement del usuario respecto al contenido que le estamos ofreciendo. Una pregunta que ustedes se pueden estar haciendo.
¿Cómo vamos a saber cuáles son las propiedades que nosotros podemos modificar? O sea, aquí, por ejemplo, yo ya sé que X es posición en horizontal, Y es en vertical, etcétera, pero ¿cómo sé cuáles son esas propiedades? Nuevamente, aquí tenemos que referirnos justamente a la referencia del lenguaje. Entonces, aquí estoy dentro de la página Create.js. La librería básica de este conjunto de librerías se llama Easel.js, entonces voy a entrar a Easel.js y aquí voy a hacer clic en este botón que dice Docs o Documentos. Esa es básicamente la referencia del lenguaje. Entonces, la primera vez que uno ve estas referencias del lenguaje son un poco confusas, o sea, da un poco de miedo pues mirar eso, pero en realidad son más sencillas de lo que uno parece. En la parte izquierda nosotros vemos todos los componentes de esta librería. Los componentes o la organización básica de esta librería corresponden a una estructura que se llama clases. Entonces voy a seleccionar una clase por acá, algo que sea similar a lo que nosotros ya conocemos, una clase que se llama MovieClip. Voy a hacer un clic y aquí me aparece una serie de descripciones. Aquí básicamente tenemos la descripción de qué es lo que hace la clase, para qué sirve, etc. Pero más hacia la parte inferior, nosotros vamos a encontrar este listado. Voy a hacer un zoom dentro del navegador para que se vea mejor. Listo. Dentro de este listado, entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, todas las propiedades que nosotros podemos modificar o que podemos acceder de un MovieClip. Entonces, por ejemplo, miren que aquí me está indicando que yo puedo acceder o modificar la propiedad de escala en sentido horizontal, escala en sentido vertical, escala general, el punto de registro, y así sucesivamente. Aquí tenemos el listado de todas las propiedades que nosotros podemos modificar. De hecho, también tenemos los diferentes métodos. Esto es un poco más avanzado y pues ahora por tiempo no puedo explicarlo. Pero son todos los tipos de tareas o funciones que se pueden ejecutar, como por ejemplo, miren esta que seguramente les parecerá a ustedes común. Go to unplay and go to stop. Y más hacia abajo tenemos algo que se llaman los eventos, que es justo lo que voy a explicar en este momento. Entonces, cualquier duda que uno llegue a tener, ya teniendo los conceptos básicos de JavaScript y de Create.js, cualquier duda que nosotros lleguemos a tener respecto a generar o ejecutar una tarea, entonces lo ideal siempre es tener la capacidad de venir y buscar dentro de esta referencia del lenguaje, basándonos en la organización de clases que tenemos en la parte superior y en estos elementos correspondientes a métodos, propiedades y eventos. Las propiedades son los elementos identificativos de cada elemento, es justo lo que estamos modificando anteriormente. Los métodos es lo que es capaz de hacer el elemento. Técnicamente no es lo mismo, pero para efectos de lo que nosotros hacemos en Animate, un método es igual a una función. Y finalmente tenemos los eventos, que como les decía, es justo lo que les voy a mostrar en este momento. Entonces, volvemos aquí al documento, tenemos el botón en la parte inferior, tenemos el elemento en la parte superior, y quiero que cuando el usuario haga clic sobre ese botón, entonces se ejecute un cambio cualquiera dentro de este. Por ejemplo, una rotación, algo bien sencillo. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a crear una nueva capa. Actions. Vamos a bloquear esta capa. Abro el panel de acciones y voy a trabajar sobre esta capa. Entonces, recuerden, necesito saber cuando, o sea, como lo que quiero es que cuando el usuario haga clic sobre ese botón, el cuadro rote. Entonces, lo primero que yo necesito es identificar en qué momento el usuario hace clic sobre un botón. Un evento es algo que pasa. Un evento es esto. Miren, yo voy a presionar comando enter o control enter. Aquí tengo el botón y voy a hacer clic sobre ese botón. Eso es un evento. Pero no está pasando absolutamente nada. Es decir, se ejecutó el evento, pero no está ocurriendo absolutamente nada. Yo puedo quedarme haciendo clic ahí 8 días seguidos y no va a pasar nada. Entonces, lo que sucede es que nosotros necesitamos hacer un proceso que se llama el manejo del evento. Manejar el evento es enlazar ese evento que está ocurriendo, que en este caso es un clic, con la tarea que nosotros queremos que se ejecute cuando se haga ese clic. Y es mucho más sencillo de lo que suena ahora que lo estoy describiendo. En realidad es muy sencillo. Entonces, el botón se encuentra en esta misma línea de tiempo, entonces escribimos this. Ahora escribimos el nombre del elemento, que es botón, punto, y ahora escribimos esto, add event listener. Abro y cierro paréntesis y finalizo con punto y coma. Esto es una función. Seguramente se acordarán hace rato, a ver dónde tenemos la otra estructura, esta. Acuérdense de esto, miren este llamado, esto es una función. Entonces esto, aunque está siendo parte de otra línea de código, esto también es una función. Lo que pasa es que es una función especial que se llama addEventListener,
que permite agregar un listener, es decir, agregar ese enlace, permite hacer ese enlace entre el evento que está ocurriendo y la tarea que yo quiero que se ejecute. Aunque estas estructuras inicialmente parecen un poco complejas, ustedes con 2 o 3 ejemplos se van a dar cuenta que la estructura es muy fácil de memorizar y mucho mejor, la estructura siempre se va a repetir. Sea que nosotros vayamos a manejar el evento de un clic, de un doble clic, clic derecho, incluso hay otros eventos como tipo timer. Hay muchos eventos diferentes que permiten generar cosas interesantes respecto a interactividad y todos tienen la misma estructura. Entonces, una vez se aprendan la estructura, va a ser muy fácil. Entre comillas, voy a escribir acá click, que es el nombre del evento, coma, espacio y el nombre de la función donde se va a guardar las tareas que yo quiero ejecutar. Yo voy a darle de hecho como nombre tareas a esta función y más hacia la parte inferior yo necesito definir la función tareas donde están las tareas que se van a ejecutar cuando el usuario haga clic sobre ese botón. Entonces, función tareas, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Aquí tenemos ya lo que yo denomino el esqueleto de la función. Y dentro, es decir, en el cuerpo de la función, nosotros vamos a escribir las tareas que yo quiero que se ejecuten. Por ahora, voy a hacer un llamado a esta función alert. La función alert simplemente me muestra un mensaje en el navegador, como ya vimos. Y este mensaje, hiciste clic. Entonces, vamos a hacer un test para verificar que la sintaxis esté correcta, que no haya cometido errores. Comando Enter o Control Enter. Voy a abrir la consola rápidamente para revisar si no hay ningún tipo de error. No hay errores aquí, aparentemente. Voy a hacer un clic sobre el botón y miren que me aparece el mensaje. Hiciste clic. Quiere decir que esta estructura, a ver, cierro esta ventana, quiere decir que esta línea de código y esta estructura está correcta hasta ahora. No tenemos ningún tipo de inconveniente. Pero, como lo que nosotros necesitamos en realidad no es mostrar un mensaje, nosotros lo que queremos es acceder a ese, o hacer una modificación a ese cuadro que tenemos ahí. Entonces vamos a escribir lo siguiente, this.cuadro, la propiedad que queremos modificar, por ejemplo rotate, igual 45. Vamos a hacer un test con comando Enter o Control Enter. Abro la consola, voy a hacer un clic y me aparece un error. El error me está diciendo que la propiedad rotate o rotación no está definida. Podría ser que escribí el nombre de la propiedad de forma incorrecta. Sin embargo, yo sé que está escrita de forma correcta, pero podría pasar que escribí ese nombre de propiedad de forma incorrecta. Lo que está ocurriendo acá es un pequeño problema que lo solucionamos fácilmente y es que esta palabra clave this no se puede utilizar dentro de una estructura de una función. Entonces lo que hacemos acá es muy sencillo para solucionar eso. Simplemente yo creo una variable por acá que se llame, por ejemplo, root y le asigno la palabra clave this. Básicamente estoy guardando entonces esta variable y como esta variable tiene una característica que pues no voy a explicar ahora, pero es una característica que se llama global, entonces esta es una variable que sí puedo utilizar en cualquier parte. Por ese motivo entonces acá reemplazo root y es equivalente a escribir this, con la ventaja de que al ser un elemento global lo puedo utilizar dentro de esta función. Vamos entonces con comando Enter o Control Enter a hacer el test. Voy a abrir la consola y voy a hacer un clic sobre el botón. No está funcionando, vamos a mirar qué pasó. A ver, esto sí no me lo esperaba, así que vamos a mirar qué error fue el que tuve. Ok, el problema que yo tengo es que escribí rotate y el nombre de la propiedad es rotation. Nuevamente, si tenemos dudas con estos nombres de propiedades, entonces vamos a la referencia del lenguaje que les estaba mostrando anteriormente. Aquí buscamos el nombre de la propiedad y de hecho me muestra, por ejemplo, miren, aquí tenemos el nombre de la propiedad y si tengo dudas, por ejemplo, el tipo de valor que le podemos asignar a esta propiedad, entonces lo que hacemos es un clic, me entra esta parte donde me está explicando qué es lo que hace y me muestra cómo se utiliza. Entonces, listo. El problema, como les decía, es que había escrito mal el nombre de la propiedad. Comando Enter o Control Enter. Hago un clic y aquí tenemos el resultado, una rotación. Por supuesto, esto que les estoy mostrando es algo supremamente básico. Voy a mostrarles un par de ejemplos, no los voy a escribir por tiempo, pero sí voy a mostrarles un par de ejemplos de cosas que se pueden hacer dentro de Animate para que ustedes tengan una idea de las posibilidades. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, un reloj. Y miren que todo el código que nosotros estamos utilizando acá está basado en
manejos de eventos y funciones que son llamadas a partir de ese evento. Este es el llamado de otro evento, etcétera. Y cada uno de esos manejos de eventos se han aplicado a cada uno de estos botones. Iniciar, pausar y detener. Y aquí tenemos un reloj. Entonces, por ejemplo, en la función que se llama iniciar, lo que estamos haciendo es arrancar un evento que se llama tick, que se está ejecutando a la misma velocidad de la frecuencia de fotogramas de Animate, que por defecto es 24 frames por segundo. Entonces, se hace un llamado a una función que se llama rotar, que es esta, y aquí básicamente lo que estamos haciendo es una rotación de un elemento que se llama línea, que es este elemento rojo que tiene este reloj. Entonces voy a hacer un test con comando Enter o Control Enter. Voy a hacer clic en el botón iniciar y miren que simplemente lo que está haciendo es haciendo que se rote esa línea. Si hago clic en pausar, entonces se detiene la rotación, y si hago clic en detener, se hace un reset de la posición de esta línea. Esto es básicamente el código que tenemos acá. Cuando nosotros, digamos, apenas estamos empezando a trabajar con código, la cantidad de código nos asusta. Pero si nos damos cuenta, todo este código, como les decía anteriormente, es supremamente repetitivo. Este es el manejo del evento que está diciendo que cuando el usuario haga clic sobre el botón que se llama iniciar, entonces llame una función que se llama iniciar, que es esta función. En este caso, cuando hagamos clic o el usuario haga clic sobre el botón pausar, se llama una función que se llama pausar, que es esta función que tenemos acá, y así sucesivamente. Miren que es supremamente repetitivo. Ahora, por supuesto que no todo el código va a tener estas mismas estructuras simples como las que les estoy mostrando. Si ya lo que tenemos es un juego con mediana complejidad o alta complejidad, pues ya tenemos otras estructuras un poco más complejas. Pero para las tareas que tradicionalmente nosotros necesitamos como diseñadores dentro de Animate, estas estructuras son la forma básica con la cual nosotros podemos generar el código necesario para ese tipo de tareas. No sé, por ejemplo, un juego sencillo, un juego simple, o una interactividad de arrastrar y soltar como un rompecabezas. Todo ese tipo de cosas que son simples se pueden hacer todas basadas en este tipo de estructuras que les estaba mostrando. Para finalizar, la recomendación es, primero, como diseñadores, acérquense al código. Es decir, esto no es algo que se va a aprender, por supuesto, en media hora de charla. Es algo que, por supuesto, como muchas otras cosas que les ha costado a ustedes un poco de estudio, pues también hay que sentarse y estudiar un par de días con juicio la estructura básica del código, otro tiempo practicando, haciendo pruebas, y de ahí en adelante ustedes pueden avanzar por su cuenta, simplemente mirando y revisando las referencias del lenguaje, porque como les decía, son referencias muy completas, donde están describiendo exactamente cada una de las clases que hacen parte de ese lenguaje, y lo describen de tal manera que ustedes pueden replicarlo sin problema.